Bueno, buenos días, Ulises. Nosotros hoy en el marco del libro, 26, ¿verdad? 26 de mayo, creación de la Biblioteca Nacional, capaz que ya los profesores de literatura o de idioma español les han hablado sobre esto. Nosotros en ese marco, es que el compañero Gerardo González, conocido como Pachacho, lo hemos convocado para que cuente un poquito del 33 del 900. Y nosotros integramos un grupo que se llama Centro de Estudios Históricos Culturales. Entonces, hoy estamos acá, también estamos en otros liceos, en otros lugares. Y bueno, en ese marco del Día del Libro es que lo invitamos a él y él se ofreció gustosamente y queremos, bueno, un poquito de silencio para si él dice que se evita el micrófono mejor y les habla así, y si no les hablará por medio de esto para que ustedes escuchen. Y bueno, lo dejo entonces con Gerardo para que exponga. ¿Me escuchan bien? Sí, sé que no pueden usar esa Buenos días. Me supongo que ninguno de ustedes, o muy poquitos, sabe algo de la historia del 33. Hablar de la historia del 33, hablar de las raíces, hablar de lo que traemos de atrás, de las cosas, de dónde venimos, de dónde viene nuestra familia, de dónde vienen las cosas que vemos cotidianamente. Y en ese marco de conocimientos, lo importante es saber por qué se hacen las cosas, por qué se hicieron las cosas y cómo llegamos hasta aquí. Yo voy a hacer en poco más de 20 minutos, media hora, una breve síntesis de cómo fue el proceso desde que acá no había nada, era puro campo, hasta llegar a los primeros años del siglo XX, donde se produce una fuerza de progreso importantísima, donde se crean las hoy más viejas instituciones que tienen 33. Yo traje algunas cosas acá. ¿Esto marcha o no marcha? ¿Cómo es? Ese es un breve resumen de lo que vamos a hablar hoy. Las razones por las cuales se fundó 33, el desarrollo de la población y de su gente en los primeros años con los personajes destacados, la creación del departamento de una instancia posterior, casi a fin de siglo, cerca del nuevo siglo, la influencia de las guerras civiles. Todos hemos oído hablar de Aparicio Saravia, de la guerra de 1904, del 97, cómo incidió eso en el 33. El tema de las comunicaciones, del comercio, cómo fue evolucionando. Y luego ya en los inicios del siglo XX, un grupo de gente que le puso el hombro a una ciudad que apenas tenía 35 o 40 años y la convirtió de una aldea en una ciudad capital pujante y que hoy llega a ser lo que es 33, ya casi 150 años. El hecho de por qué se eligió este lugar para crear la ciudad tiene dos o tres motivos fundamentales. En la época en la cual se crea la ciudad de 33 fue apenas terminada la mayor guerra civil que existió en nuestro país, que se llamó la Guerra Grande, guerra entre blancos y colorados, que pugnaban por el poder nacional. Y apenas terminada esa guerra, hecha la paz el 8 de octubre de 1851, se elige presidente un señor que se llamaba Giró, de apellido, el cual sale a recorrer la campaña y a preguntar a los habitantes de la campaña cuáles eran los problemas que tenían y cómo los podíamos solucionar. Entonces, cuando llega a estos parajes totalmente deshabitados, donde había alguna estancia diseminada cada miles de hectáreas,
la gente le dice que de acá todo quedaba lejos. Las únicas 4 ciudades que existían en el este del país, en ese entonces, para que se entienda qué solos estábamos en aquella época, las 4 ciudades más cercanas del este del país eran Rocha, Minas, Melo y la ciudad de Artigas, que hoy se llama Río Branco. Entonces eligieron un punto casi que equidistante entre las 4 ciudades. Si ustedes trazan una cruz entre Rocha y Melo, y Minas y Río Branco, esa cruz se va a cortar muy cerquita del lugar donde está 33. Y se eligió este lugar por, además, otros temas de facilidad de acceso a la población, de acceso a los materiales que se usaban para poblar, que eran tierra, arena, madera, todo sacado de los montes de Mar y de Yerbal. Entonces, prácticamente inmediatamente, ya en 1852, el diputado que era por Cerro Largo, que nosotros formábamos parte del departamento de Cerro Largo, presenta el proyecto de la creación de la ciudad, que va a llamar el nombre de Villa de los 33, en honor a los 33 orientales, en la confluencia de Yerbal con el Olimón. A partir de ahí empieza la historia más conocida de 33, pero que se haya decretado por ley el 10 de marzo de 1852 que se funde 33 no quiere decir que inmediatamente esto se convirtió en una ciudad de un día al otro. Recién en 1855 vino el primer agrimensor a medir las manzanas. Cuando vino había 2 o 3 o 4 casas y se midió a partir de una casa de comercio muy grande que existía frente a donde hoy está la plaza 19 de abril, que era la casa del comerciante Miguel Palacio, que se considera el primer poblador del 33, aunque no es estrictamente así. Como la guerra había terminado, además con mucha gente muerta, mucha gente lastimada, mucha gente fuera de sus hogares, había también terminado con las arcas, con el dinero que tenía el gobierno. Entonces el gobierno no podía disponer de plata para comprar un terreno para fundar una ciudad. Entonces en 33 se arma una cosa que nunca antes se había hecho en el país y se crea una sociedad fundadora donde muchos vecinos con dinero compran acciones y entre todos compran un campo de una legua cuadrada donde se va a instalar la ciudad de 33 y un cordón de chacras, que a cada uno se le otorgaba una chacra, los primeros pobladores, para que tuvieran posibilidad de plantar y de cuidar su vaca lechera, porque no había bolsita de leche. Entonces, a partir de ese momento, el que quería comprar un terreno lo compraba la sociedad fundadora y la sociedad fundadora le daba un documento acreditándole la propiedad. Ahí recién empieza a poblarse realmente con la presencia de fundamentalmente estancieros y sus empleados que traían sus hijos a las primeras escuelas, que se acercaban a la seguridad de una aldea, de un lugar de vida común. La vida en campaña era muy difícil. Había muchos malevos o malandros, como le quieran llamar, en aquella época se llamaban matreros, que inclusive en los primeros años de vida del 33 campeaban por las calles del 33. Había un matrero famoso que se llamaba el Paraguay, que venía con 5 o 6 cómplices y arrasaba con todo lo que era comercio y plata en el centro del 33, que en aquel momento era muy poco poblado. En las primeras épocas del 33, la gente más relevante, la gente de más influencia, fueron indudablemente el nuevo diseño de los departamentos del 33 para que hubiera más diputados
y las justas electorales fueran más divididas y con más ventaja para los mayoristas, los que tenían mayor voto. Entonces se crean 2 o 3 departamentos más, que son los últimos, de los 33 y Flores. 33 se crea en 1884 a partir de un proyecto de Lucas Urrutia y con territorios, vamos a decir, robados a Cerro Largo y el departamento de La Valleja, que antes se llamaba Minas. Entonces la parte al sur del río Olimar hasta el arroyo Corrales y su límite con Cebollatí se le saca a La Valleja, y la parte norte del río Olimar hasta el río Tacuarí y la Cuchilla Grande y la Laguna Merín se le quita a Cerro Largo. Ahí se conforman los primeros gobiernos departamentales, y ya la villa del 33 con apenas, vimos que en el 55 se empezó a medir, y en el 84, o sea 30 años después, se convierte en un departamento. Era apenas un pueblo con 30 años de vida, y ya lo asciende a la categoría de capital departamental, y hay que implementar una serie de organismos de contralor departamentales que no existían. Ahí se hace la jefatura departamental, se crea la intendencia, se crean oficinas de renta, oficinas de cosas, y hay que empezar a dar los servicios que antes daba la intendencia de Melo a partir de los propios servicios establecidos en el 33. Ahí es que la Junta, como se llamaba en ese momento, la Junta Económico-Administrativa del 33, compra una serie de burros, que eran los que cinchaban los carros, que arreglaban las calles, que levantaban la basura, que llevaban agua. Y por esa razón el potrero que está en el ejido cerca del río se llama el potrero de los burros, porque ahí guardaban los burros de la intendencia en el año 1890. Simplemente una anécdota. Los líos políticos del 33 persisten, sobre todo después de la creación del departamento, porque ahí el poderío de Lucas Urrutia, como mandamás de la ciudad o de este lugar, queda opacado con la presencia de un nuevo personaje que se convierte en el rey político, por decirlo de alguna manera, del departamento del 33, que es el jefe político y de policía, que era una institución que juntaba el poder municipal de hoy con el poder policial y político de entonces. Entonces, ese poder prácticamente hegemónico, nombrado desde Montevideo, empieza a minar el poder de Lucas Urrutia, y hay una cantidad de asuntos que van dando pautas de eso. Esa columna que ustedes ven ahí, esa es una foto de la Plaza 19 de Abril, que todos la conocemos. Lo que se ve allá enfrente es un hotel que existió y que hoy es el banco, el banco Scotiabank. Y la columna que ustedes ven arriba, si alcanzan a ver, está muy poco clara, pero acá hay una estatua de un hombre parado, que esa estatua fue erigida al general Lavalleja, Juan Antonio Lavalleja, que fue el jefe de la cruzada de 1825, por la cual lleva el nombre de nuestra ciudad. Esa estatua la construyó un italiano, llamó Rabagnelli, por orden del jefe político de entonces, con la posición en contra de Urrutia y sus acólitos.
cuando el jefe político se va y Urrutia logra tener un jefe político de su partido, de su lado, empieza a muy poquitos años de haberse fundado la estatua, empieza a intentar sacarla, derruirla, porque él solamente por el hecho que le había construido un enemigo político. Entonces, esa estatua termina sacándola a los pocos años. La base, que es la base cuadrada, tenía unas lecturas en mármol que hoy están en el hall de la Intendencia. Si la quieren ver, pueden ir a verlo. Y la Valleja, durante muchísimos años, duró con vida en el patio del Liceo 1, hasta que, cuando se fue a construir el Liceo 4, lo mandaron sacar, y cuando lo sacaron se rompió. Creo que lo van a restaurar, pero eso ya es algo que otro. Eso simplemente para que ustedes vean la evolución a grandes rasgos de la historia, y llegamos al principio de la época efervescente, luego de la muerte de Luca Urrutia, que fue en 1887, si no me equivoco. Otra gente empieza a elaborar o a tejer el poder de otra manera. Ya era gente que había sido educada, profesionales que habían vuelto a 33 luego de estudiar en Montevideo, gente que estaba trabajando en Montevideo siendo limareños. Entonces empiezan a ver las necesidades que tenía 33 de vida social, de generar grandes movimientos económicos que efectuaran el florecimiento comercial que había tenido 33, que se estaba decayendo. Entonces ahí entra a tallar una persona, un personaje de muchísima importancia para 33 y que nadie lo recuerda hoy, o muy poco lo recordamos, porque muy pocos saben de su influencia. Se llamó Juan Antonio Escudero. Juan Antonio Escudero era hijo de un productor rural de la zona de los Cerros de la Mar, de la cuarta sección, que había estudiado abogacía, había sido compañero del doctor Oliveres en la abogacía, que ya lo vamos a ver a Oliveres, y se casó en Carnero con una señora de mucha plata, que también tenía mucho dinero, trabajó muy bien, y a partir de eso él quiso traer para 33 el progreso que veía en el litoral uruguayo lleno de inmigrantes gringos, por decirlo de alguna manera, y que trabajaban de otra manera a la que trabajaban los brasileños, españoles y italianos que habían venido a Entonces, 1896, 97, viene a 33 y propone la creación de 3 instituciones que hasta el día de hoy siguen en nuestro medio. La primera de ellas es una biblioteca pública que 33 no tenía, que se convirtió después en la biblioteca de una institución privada y que hasta el día de hoy hay libros de esa biblioteca que están en el Museo Departamental. La otra institución que se crea es el Centro Progreso, a raíz de que no tenía lugar ni para bailar ni para generar cultura. Entonces se juntan a instancias de Escudero y se crea el Progreso. Y la tercera institución que se crea en ese momento es la Sociedad Fomento de 33, no quizás como la conocemos hoy, pero sí como sociedad de comercio rural, que se hace su primera.
en la antigua Plaza de las Carretas, ¿se acuerdan que le dije dónde quedaba? Que era donde hoy es la Plaza Colón. A partir de esas tres instituciones, la gente que dirige esas instituciones empieza a darse cuenta que la unión hace la fuerza y que juntos podían lograr mucho. Pero ¿qué pasa? En ese momento también se interponen las guerras civiles, la presencia de las guerras de Aparicio Saravia, la presencia de grandes jefes de la guerra en 33, como fueron el coronel Urtubey, que quizás han escuchado el nombre por el rincón de Urtubey, que es el lugar donde estaba su casa, o el comandante Berro, jefe de la columna 33ina que peleó en la guerra de 1897 y en la de 4, donde murieron mucha gente en la guerra del 33, que también vivía en 33 y era una de las personas de influencia. Y el otro personaje que era colorado, que era muy influyente, era Basilio Saravia, que eran enemigos. Yo les voy a hacer una anécdota cortita de la guerra del año 1897, cuando estaba finalizando la guerra. El comandante blanco que les acabo de hablar, Bernardo Berro, fue a pelear a la guerra con 3 de sus hijos. El mayor tenía 19 años y el menor tenía 16. Y lo llevó a pelear con él a la guerra. En el marco de esa guerra, 2 días antes de la finalización de la guerra, se enfrentan los blancos de 33 con los colorados de 33 al mando de Basilio Saravia en la ciudad de Aceguá, en la frontera de Uruguay con Brasil. Y las fuerzas de Basilio Saravia matan a uno de los hijos de Bernardo Berro, que se llamaba Teodoro. Y, por supuesto que el padre siente muchísimo la muerte de su hijo, y mucho más que haya sido a mano de sus coterráneos. La guerra termina y tienen que dividir el poder entre Berro y Saravia en la propia ciudad. Berro vivía frente a la plaza 19 de abril, al lado donde está la intendencia, y Basilio Saravia vivía, como me explica, en la esquina donde está el mercado de carne, que siguen Manuel Oribe y todo su clienterio. O sea que vivían a 1,5 cuadras. Y la grandeza de espíritu, las ganas de ir para adelante, las ganas de que el 33 fuera un lugar de progreso, lo lleva a Bernardo Berro, el padre del muchacho muerto, en Aceguá con la gente de Basilio Saravia, a abrazarse con Basilio Saravia y juntos organizar la primera feria. Y esa foto que ven ahí, el hombre de barba blanca, Bernardo Berro, el que está en medio es Julio María Sanz, el que le da el nombre al paraje ahí, yendo allá queda, y el que está más oscuro de sombrero, a la derecha de ustedes es Basilio Saravia. Esa es la prueba contundente de que 2 años después de que la gente de uno mata al hijo del otro, trabajan juntos por el futuro de la humanidad. Eso yo creo que es una de las características más importantes del 33 del 900. Y eso empiezan a trabajar a partir de ese momento, y a partir de ese momento empiezan las grandes construcciones del 33, las grandes obras del momento, como fue el Puente Viejo, que se empieza a construir en 1903, se para por la guerra del 4, se sigue luego de la guerra, todos juntos siempre, peleaban y venían y se venían a construir. Y se inaugura en 1908. Se inaugura en 1908 el primer edificio del cuartel. Se
se compra el primer edificio para la intendencia, se termina de remodelar la jefatura, se empiezan a construir las calles era calle de barro, se empiezan a construir calles de ripio. Es una etapa de mucha efervescencia. Y empiezan, ahí tienen el progreso, en 1902, miren lo que era la cantina. Ahí tienen el local de la primera exposición y la copa que fue premio de la primera exposición de 1903 que está en el museo. Ahí es un comercio, una confitería que se llamaba La Perla, que era una de las más modernas del país, 1910, 1912. Ahí tienen el puente de madera construido en 1908. Acá vemos la inauguración del puente, la cantidad de gente que había. Ahí vemos a un policía cuidando la pasada del puente, después las cosas que fueron a pasar, bandidos, cosas robadas. Se ponía guardia en la puerta del puente. Y ahí tienen la convivencia. Esta foto de 1910 está en un libro muy escaso. Ven al fondo el puente y al frente la balsa. Porque la balsa y el puente convivieron durante 20, 25 años, dado que cuando crecía el mar, la única manera de cruzar era balsa. Todos suponemos que a partir de 1908, que se hizo el puente, y 1911, se realiza el puente de la vía, que ahora vamos a ver una foto, ya no había problema para pasar, pero sí había. Si crecía el mar, no había. La gente pasaba en el tren, paraba en la estación de Villa Sal y pasaba del tren. Pero la gente que venía con mercadería, con caballos, con carreta, no podía pasar ni siquiera con los primeros autos. Entonces, seguimos ahí, la llegada del tren en 1911, ahí tiene la estación del tren, todos esos que están ahí en la vuelta son taxis y un ómnibus, un ómnibus que traía a la gente al pueblo porque la estación quedaba lejos del pueblo. Y ahí tenemos la construcción del puente de la vía, que como verán hay otro puente al lado, que el Olimar se lo llevó, el único puente de un río de este país que fue llevado por una creciente y fue el Olimar y se lo llevó el Olimar. Yo traje otra serie de fotos, ahora, ahí lo ven mejor, el puente bajo y el puente alto, como le llamaban los ingleses. Yo traje una foto ahí para que vean, esa es la foto de la estación, cuando estaban esperando una cantidad de gente. Y acá les traje unas fotos de un comercio que empieza en 1865, cuando apenas era una aldea. Un par de hermanos españoles, uno era herrero, el otro era carpintero, crean la primera fábrica del 33, que era una fábrica de carros, ¿no? Fábrica de herrería, carpintería y fábrica de rodado, dice él. Y acá les voy a dar algunas imágenes. Esto es cómo era la fábrica en 1865. No sé si podemos agrandar esto para que lo vean mejor. Esa era la fábrica de los Zabalegui. Ahí tienen una imagen de los tres Zabalegui. El más viejo es uno de los fundadores, uno de los hijos del hermano que ya había muerto, y todos los empleados en la fabricación de carros. Luego se reconvierten en el año 1920 y pasan a ser encarrozadores de autos. Los autos venían, si ustedes ven, los primeros autos que están allá en la fila, están sin carrocería. Entonces traían los autos sin carrocería y los armaban y los encarrozaban a gusto del cliente, o sea, hacían camionetas, hacían autos descapotables, hacían autos con capota, todo ahí en la fábrica de Zabalegui. Ahí está el mismo galpón que vimos con las carretas, ahora lleno de autos. ¿Ah? Y ahora vamos a ver cómo exhibían los autos. Todo eso que se ven latas, allí arriba, atrás, son las latas de nafta que se vendían.
está la UTU 2, creo que es, ¿no? Fue la primera, pero la 2. Esa construcción es donde está la UTU. Ahí es un comercio que quedaba en la esquina donde está lo de Torres. Ahora, ¿cómo se llama la tienda de Torres? La Tina. La Tina. Esa es la esquina de la Tina. Ese edificio está casi su frente bien en la parte de vidrio, esa donde estuvo hasta hace poco una casa de repuesto de SNAL. Y la parte de arriba está exactamente igual, y en la puerta de este lado de vidrio hay un estacionamiento de auto. Y arriba, de este lado, es donde está la casa de comercio de Carolina del Morro. Bien. Ahí, ese comercio de Antonio Rebatista también armaba los autos, pero Ford, que no eran Chevrolet. Y bueno, y esa es una emblemática foto del molino del Perinete en pleno funcionamiento, que creo que con este panorama podemos decir que conocemos un poco más de la historia del 33 y de los primeros años de vida de este pueblo. No sé si alguien tiene una pregunta, si quiere que alguna duda, estoy a la orden. Sí, ¿dónde quedaría? O sea, ¿qué edificio de hoy sería donde estaba el taller ese de rodamiento? ¿Cuál de los talleres? El taller que fue de rodamiento, primero de carreta, que después fue de... Ese es donde está hoy la galería del centro y el galpón que está al fondo. El galpón, si vemos, este galpón es el que está al fondo, que hubo, ahora creo que hay estacionamiento, pero si tú pasás por Manuel Oribe, entre Santiago Gadea y Atanasio Sierra, a mano derecha tenemos el galpón que dice Chevrolet arriba, porque esta casa fabricaba, armaba los Chevrolet. Ese galpón es el mismo galpón que se ve acá, que capaz que se aprecia mejor, que tiene hasta las mismas ventanas. Está exactamente igual que hoy. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra curiosidad? Nadie me pregunta por qué no hablé de las mujeres. Bueno, yo creo que como introducción a la historia del 33, esto ya completa un panorama. Si ustedes quieren en algún momento profundizar en alguno de los temas, si ustedes tienen alguna inquietud histórica, si ustedes quieren saber los orígenes de su familia, de su pasado, es muy fácil estudiarlo contando con alguien que sabe. Así que no tengan duda, consúltenlo. Sabemos mucho de la zona, sobre todo en el grupo que integramos con Sergio. Así que, bueno, quedamos a las órdenes para que ustedes quieran, cuando quieran recordar. ¿Sí? Díganme. ¿Iba a preguntar algo? Bien. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Ulises.